Las cuerdas se endurecen. Una crack aguda. El prisionero grita, pero la manivela sigue girando. Sus muñecas están desgarradas hacia arriba. Los tobillos arrastraban hacia el otro lado. El hueso y el tendón tensan en direcciones opuestas. Cada tirón amplía el espacio entre lo que el cuerpo puede soportar y lo que debe soportar. El primer choque de dolor muestra al punto de vista blanco, pero no se desvanece. Crece. Con cada giro lento, las fibras que lo mantienen juntas comienzan a fallar. Una junta se desliza de su zócalo. Un tendón se rasga como tela húmeda. El sonido es tan cruel como el sentimiento. El verdugo no dice nada. No necesita hacerlo. Este no es el caos. Esto es precisión. Un método diseñado para desmantelar a un ser humano, un giro a la vez. El hombre en el estante jadea, su aliento poco profundo. Él todavía está vivo. Ese es el punto. El verdadero propósito del estante no era la muerte. Fue construido para destruir, lentamente, completamente. El estante no era más que un marco de madera pesado. En cada extremo, un rodillo. En un rodillo, las muñecas de la víctima estaban atadas. En el otro, sus tobillos. Entre ellos, la manivela. Un solo turno tomó la holgura. Otro comenzó el tirón. Al principio, el tramo solo era incómodo. Pero luego vinieron el desgarro, los ligamentos se rompen como hincapié. Los músculos arrancando del hueso. Hombros y caderas girando libres de sus enchufes. La crueldad estaba bajo el control. La manivela podría detenerse en cualquier momento y comenzar de nuevo al día siguiente. El cuerpo se mantuvo vivo, el daño en las capas. Días de dolor. Semanas de recuperación, solo para ser arrastrado al mismo marco. No se necesitaba sangre. No se requería una cuchilla. Solo cuerda, madera y tiempo. Y dejó vivo el cuerpo, para más sesiones. Siglos antes de los castillos y las mazmorras, ya existía. En la antigua Grecia, un hombre llamado Erostrato prendió fuego al templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo. Cuando fue capturado, fue estirado en el estante hasta que su cuerpo falló. Su confesión no significaba nada. Su castigo fue el punto. Alexander el Great también lo usó. Cuando los conspiradores trazaron contra él, se sacó el estante, incluso para su propio historiador, Callisthenes. Sin lealtad, ninguna reputación podría proteger un cuerpo de la manivela. Roma perfeccionó la crueldad. Bajo el emperador Nerón, una libra llamada Epicharis fue acusada de conocer los nombres de sus enemigos. Fue desgarrada en el estante hasta que sus extremidades cedieron, pero no reveló nada. Cuando vinieron por ella al día siguiente, se estranguló con un bucle de cordón, eligiendo la muerte sobre otro giro de los rodillos. Su crueldad no pertenecía a una era. Era mayor que la propia Europa medieval. En la Edad Media, se convirtió en una forma artística de dolor. Cuando dictaminó la religión, el desafío era traición. Durante la Inquisición, la Iglesia prohibió derramando sangre. El estante resolvió el problema, podría destruir un cuerpo sin dejar una sola herida. En España, Ferdinand e Isabella lo convirtieron en un arma de control religioso. La herejía se encontró con madera, cuerda y el lento giro de una manivela. Las confesiones llenaron sus prisiones y sus incendios. Inglaterra afirmó que la tortura era ilegal según el derecho consuetudinario. Pero los monarcas pasaron por alto la prohibición con órdenes reales. Si la corona quería respuestas, el estante estaba esperando. En la Torre de Londres estaba el más infame de todos, el duque de la hija de Exeter. Un marco de roble, sus rodillos pulidos por innumerables manos. Nunca vio el sol. Los que lo conocieron rara vez volvieron a ver la luz del día. Aquí, el estante habló por el Estado. No necesitaba palabras. Cada turno era un comando, obedecer o romper.
Y dentro de esas paredes, el silencio nunca fue una opción. Ella se negó a hablar. Entonces la rompieron. Anne Skew era una joven reformadora protestante en un país aún dividido entre religiones. Detenido por herejía, se le ordenó nombrar a otros que compartieran sus creencias. Ella se negó. Su desafío alcanzó las oficinas más altas. El propio canciller, junto con Sir Richard Rich, participó en su interrogatorio. No solo le ordenaron al estante, sino que se volvieron las bielas. Las cuerdas tiraron hasta que sus hombros se liberaron de sus cuencas. Sus caderas siguieron. Cuando aflojaban las cuerdas, ella ya no podía pararse. Pero incluso roto, ella no les dio nada. Semanas después, fue sentenciada a Bern. Incapaz de caminar, fue llevada a la estaca en una silla. Las llamas terminaron lo que el estante no podía. Su silencio fue su victoria y la vergüenza de sus verdugos. Y ella no fue la última en morir en silencio. Querían nombres. No les dio nada. Después de la fallida trama de pólvora de 1605, Guy Fawkes fue llevado a la Torre de Londres. Probaron primero los tormentos más pequeños, grilletes, manáculos y células frías. Se quedó en silencio. Luego vino el estante. Día tras día, las bielas giraron hasta que su cuerpo se derrumbó bajo su propio peso. Músculos desgarrados. Juntas desaguacadas. Cuando finalmente firmó una confesión, las letras eran un garabato tembloroso, apenas reconocible como su nombre. La oración estaba colgando, dibujando y acuartelando. En la horca, Fawkes tomó el control de su propia muerte, saltando de la plataforma con enos y force para chasquear su cuello. Pero incluso en la muerte, no había piedad. Su cuerpo fue cortado, sus restos se exhibieron como una advertencia. El estante no había roto su voluntad, pero había reclamado su cuerpo. El alcance del estante fue mucho más allá de Inglaterra. Dondequiera que los imperios gobernara, el estante lo siguió. En los califatos islámicos, tomó una nueva forma, el estante vertical. Las víctimas fueron suspendidas por las muñecas, pesas pesadas tirando de sus tobillos. La gravedad se convirtió en el aliado del torturador. En Rusia, el dispositivo permaneció en uso hasta el siglo XVIII. Los huesos sacados de los enchufes en cámaras de interrogación congelada. El Imperio Otomano lo mantuvo vivo hasta bien entrado en el siglo XIX, mezclándolo con otros tormentos para romper prisioneros más rápido. Y en China, las versiones del estante sobrevivieron en el siglo XX, incluso bajo el gobierno de Mao Zedong. No fue una reliquia allí. Era una herramienta del presente. Diferentes gobernantes. Diferentes ideologías. El mismo cálculo del frío, dolor como política. Pero el dolor no era su único arma. No tenías que ser torturado, para que te rompieran. Para muchos, el estante hizo su trabajo antes de que la primera cuerda estuviera atada. Los prisioneros fueron conducidos a la cámara y mostraron el marco. Escucharon la rutina lenta de los engranajes. Olió el sudor y la sangre de los que vinieron antes. Vi las ranuras usadas profundamente en la madera donde se habían atado innumerables muñecas y tobillos. Los interrogadores no necesitaban amenazas. La máquina habló por ellos. Su silencio fue peor que gritar. Algunos confesaron todo antes de que una mano los tocara. Otros rompieron en el momento en que las cuerdas estaban atadas. El estante no solo destruyó cuerpos, sino que borró la idea de resistencia. Una vez atado, tu cuerpo les pertenecía. Lo desarmaron. Pero su sombra se quedó. A fines del siglo XVII, los días del estante estaban contados. El Parlamento cuestionó su legalidad. La Ilustración trajo nuevas ideas de justicia. Uno por uno, los marcos fueron desmantelados. Para el siglo XVIII, se había convertido en una reliquia, una pieza de museo para los curiosos. La gente lo miró a través del vidrio, olvidando que alguna vez fue una oración, no un artefacto.
Pero el estante nunca desapareció realmente. Su imagen todavía cuelga en las esquinas de poder. Un recordatorio de que el cuerpo humano puede no estar hecho sin matarlo. Ese miedo se puede construir en madera y cuerda. Y aunque el estante está en silencio ahora, la historia muestra, nunca se necesita mucho para volver a girar.